no contagioso, sino es transmisible a través de los alimentos. Eso por consumir alimentos contaminados con heces fecales, esta salmonela o este serotipo. ¿Dónde habitan estas salmonelas? En el intestino de algunos animales, por ejemplo, de las aves, de la gallina, del ganado, de algunos animales domésticos, nuestros perros, gatos. ¿Se dan cuenta? Entonces, y esa es la característica principal, que es una enfermedad infecciosa que es transmitida por los alimentos. ¿De acuerdo? Y según el Ministerio de Salud de Bolivia, que fue publicada esto en el año 2020, en su revista, dice que el 70% de las enfermedades infecciosas transmitidas por los alimentos es responsable esta salmonela con su serotipo enteritis. ¿De acuerdo? Digamos, ¿cuáles son las características entonces? Si yo en el examen les pregunto cuál es el agente causal de la salmonela entérica o de la salmonela notifica, ¿qué me van a contestar? Salmonela entérica, subespecie entérica, serotipo enteritis. El tifimurium también, pero lo vamos a ver en una próxima clase. Entonces, ¿cuáles son las características de esta bacteria? Vamos a la siguiente diapositiva. Primero, la característica principal es su forma. Tiene la forma de un vacío. Es un gram negativo. Por su afinidad con la función gram es negativo. Por lo tanto, se tiñe de color rosado. ¿Verdad? También otra característica es que son anaerobios facultativos. Ya les he dicho, su hábitat es el tubo gastrointestinal de algunos animales de sangre caliente, entre ellos las aves, las gallinas. Por eso es que las heces de las gallinas son portadoras de esta bacteria. Y los huevos también. O sea, los huevos, al poner la gallina los huevos, se contamina con las heces fecales del pollo, ¿verdad? Y eso a veces no lo lavamos para que agarramos, a veces se cae un pedacito de cáscara al sartén. Y otra de sus características es que tienen resistencia a altas temperaturas o a bajas temperaturas. Si, por ejemplo, colocan un alimento para congelar, va a resistir, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto que también son resistentes a algunas sustancias químicas. Antes de pasar, otra característica bioquímicamente hablando es que esta salmonela entérica tiene una característica muy importante que puede fermentar la glucosa, ¿ya? Y produce un ácido, que es el ácido sulfídrico, que le da un olor a huevo podrido. Por eso es que a veces en las colonias, cuando hay un cambio de reacción química, se tiñen pues las colonias de color negro, especialmente en el caso de la salmonela típica, ¿ya? Entonces, el siguiente, por favor. Siguiente está retrocediendo. Otra de las características, adelante, estás retrocediendo. Otra más. Otra de las características es que les decía, miren, que pueden sobrevivir, miren, algunos alimentos a temperatura ambiente. En la mantequilla, por ejemplo, puede sobrevivir hasta 10 semanas si está contaminada. No quiere decir que todas las mantequillas están contaminadas con esta bacteria, ¿no? La leche puede, si está contaminada, la leche, por ejemplo, con heces fecales de la vaca a temperatura ambiente, puede resistir la bacteria y permanecer viva por 6 meses. O sea, tiene una resistencia importante en el chocolate propio. Pero si hacemos hervir o pasteurizar la leche, por ejemplo, o hacer cocer muy bien las carnes de ganado o la carne de pollo, pues es sensible a la temperatura muy alta, se destruye. Otra característica de estas bacterias es que no producen esporas, ¿de acuerdo? Y se pueden cultivar en medios de cultivo, el maconque, el agar SS, que contengan el agar desoxicolato citrato, el verde brillante, etc., ¿no? Pero sin embargo pueden sobrevivir, como les había anticipado anteriormente, al congelamiento del agua.
les decía, si congela un alimento puede llegar a sobrevivir, pero es decir, la temperatura. ¿Ya? Sigamos. Entonces, pero sin embargo, cuando la bacteria ingresa a nuestro organismo, ¿por qué vía va a ingresar? Por la boca. La vía de transmisión sería ano, mano, boca. ¿No? Entonces, pero sin embargo, nuestro cuerpo, como es maravilloso, tenemos mecanismos de defensa que nos van a defender, que van a bloquear el ataque y la invasión de estas bacterias. ¿Cuáles son? Tenemos dos sistemas inmunológicos, ¿verdad? El innato, con el que hemos nacido, y el adquirido o el adaptativo. Dentro de eso, ¿qué tenemos? En la boca tenemos la saliva. ¿Qué más tenemos en la boca? Tenemos sustancias antimicrobianas en la mucosa, ¿verdad? Ahora sí, por decirles algo, el alimento que está contaminado con heces de gallina, que es portadora de la salmonela entérica, ingresa una pequeña cantidad en el huevo que están comiendo, por decirles algo. Entonces, en el estómago, el pH, en la acidez del estómago lo va a destruir y se va a bloquear la invasión. Pero imagínense si ingresa un inóculo más grande de bacterias, que obviamente no nos damos cuenta, son microscópicos, ni siquiera lo detectamos, ¿verdad? Con un sándwich que comemos en la calle, echamos de huevo. Entonces, si ingresa una buena cantidad, dice que el inóculo mínimo tendría que ser de 200 hasta 10 elevado a 6 ceros. ¿Cuánto sería? Más de 1.000.000, ¿verdad? De 200 hasta 1.000.000 de inóculo de estas bacterias pueden causar infección en nuestro cuerpo. Entonces, ingresa por la boca, logra atravesar la barrera del pH gástrico, ácido del estómago, puede ingresar al intestino. Si ingresa al intestino, ¿cuáles serán los mecanismos de defensa del intestino? Cuadros diazeicos. ¿Qué? Cuadros diazeicos. Exacto, aumenta el peristaltismo intestinal. ¿Y eso cómo se traduce? Los movimientos van más acelerados. ¿Y eso qué va a provocar? Lo que dice, va a tratar del cuerpo de defenderse evacuando estas bacterias que están invadiendo. ¿Qué otro mecanismo de defensa tenemos a nivel del intestino? Algo fundamental, que sin ellos nosotros no podríamos vivir. La flora. Eso, la microbiota intestinal. Nuestra población que nos habita, nos está colonizando el intestino. Entonces, ¿ellos qué hacen? Compiten con estas bacterias patógenas, compiten por el espacio en la mucosa. Es como los adoquines. Estas bacterias, estas microbiotas, microbiomas se llama este mundo de los microorganismos saprófitos, están como adoquines en la mucosa de todo el intestino. Entonces, están ocupando un lugar e impiden que la bacteria patógena que está invadiendo ingrese a la mucosa intestinal. Es una forma también de protegernos a nosotros. Pero imagínense un paciente que esté tomando, hay muchos pacientes que toman omeprazol, antiácido. Ay, no sé por qué me va a arder mi estómago. Doctora, deme nomás omeprazol o ranitidina. Porque como tomo mucho medicamento, por ahí me arde. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los antiácidos? Con los inhibidores de la secreción gástrica. Estamos cambiando el pH del estómago. Y en vez de ser ácido, que es un mecanismo de defensa, se vuelve alcalino. Y esto va a favorecer la invasión de estas bacterias. ¿Se dan cuenta? Peor aún, si la paciente, por ejemplo, está desnutrida, ¿no? Tiene muy malos hábitos de alimentación. Y aparte de eso, con otras enfermedades, entonces aumenta el riesgo de invasión de estas bacterias. ¿Se dan cuenta? Porque su sistema inmunológico también está debilitado. ¿Ya? Entonces, a nivel del intestino, ¿qué sucede?
El otro mecanismo de defensa, aparte del peristaltismo, aparte de la microbiota, también es el intestino empieza a producir más mucosa para bloquear el moco, al igual que de la nariz, va a bloquear. Es una barrera para impedir la invasión de esta salmonela al intestino, ¿verdad? Pero si pese a eso las bacterias son muchas las que ingresaron y logran atravesar esta barrera, no son expulsados por el intestino, no son bloqueados por la mucosa ni la microbiota. Peor todavía si el paciente no come bien, su microbiota es escasa. Por lo tanto, hay parte del adoquín que está vacío y las bacterias por ahí van a ingresar hacia la lámina propia y hacia las células epiteliales del intestino, ¿verdad? Es así como se instala la infección. Sin embargo, nuestro cuerpo maravillosamente, si está muy bien cuidado, podríamos contrarrestar esta invasión, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona ha contraído previamente una enfermedad de esta naturaleza, pues el cuerpo ya tiene, ya sabe cómo luchar, ya tiene memoria, ¿verdad? Entonces, ahí está el mecanismo de defensa adaptativo adquirido. Cuando tienen enfermedad previa, entonces ya no es tan fácil. Si no te matan, nos hace más fuerte, ¿no? La enfermedad. Y el otro son las vacunas. Lamentablemente para la salmonela endémica no existe vacuna. Solo hay para la fiebre tifoidea, que de alguna forma nos podría colaborar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la forma de la estructura, digamos, de las partes del microorganismo que son consideradas antígenos y pueden estimular la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo? Existen ciertas estructuras de esta bacteria que pueden activar el sistema inmunológico para ser detectados por nuestras células. Entre ellas tenemos el cuerpo. Los polisacáridos en realidad de la pared celular de estas bacterias que constituyen el antígeno o el antígeno somático. ¿Saben qué es un antígeno, verdad? Es aquella sustancia capaz de poder estimular la respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Luego tenemos el flagelo. Estas bacterias hemos dicho que tienen flagelos, también tienen periclíticos. Estos flagelos, que son proteínas llamadas flagelinas, constituyen también un antígeno, que es el antígeno flagelar, que lo vamos a conocer como el antígeno H. ¿Ya? Son termolábiles y gracias a estos flagelos, estas bacterias se pueden clasificar en serotipos, también llamados variedades. ¿De acuerdo? En cambio, el antígeno O, es decir, los hipopolisacáridos están conformando parte de la pared celular de estas bacterias, sirve de base para la clasificación en subgrupos. Esta salmonela, estamos hablando de la salmonela, ¿qué subgrupo o subespecie? Enteritis. Justamente gracias al hipopolisacárido que tiene la pared celular, se hace esta clasificación. Luego tenemos la cápsula, que se llama el antígeno BI o antígeno K. Es un polisacárido que es termolábil y es responsable de la virulencia de esta bacteria. Estas son las estructuras que cuando ingresan pueden ser detectadas y pueden estimular la cadena de defensas de nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora veamos cómo es que producen la infección. Ingresa, habíamos dicho, por la boca, logra atravesar y superar el pH ácido del estómago, logra sobrevivir a la acidez, va a invadir al intestino y ahí se van a activar los neutrófilos. Los neutrófilos son las primeras células que van a ir a detener, van a reconocer los hipopolisacáridos de su pared y los macrófagos se van a convertir, van a activar sus receptores, que han podido ver en el libro, se abrevia TLQ, que significa en inglés Toll Cellulase 4
que son los receptores, los macrófagos, captando, reconociendo a estos lipopolisacáridos de la pared de estas bacterias, entonces van a activar sus receptores y se van a convertir en células presentadoras de este antígeno y van a liberar citoquinas proinflamatorias. ¿Para qué? Para producir vasodilatación, mayor flujo sanguíneo en ese lugar donde se está produciendo la infección. ¿Para qué? Para convocar más neutrófilos y más macrófagos. Es una forma de pedir auxilio, ¿no? Estamos siendo atacados por bacterias patógenas. Y en ese momento, ¿qué sucede? Hay una inflamación local en el intestino. Estas bacterias generalmente suelen atacar al epitelio del intestino delgado y a la primera porción del intestino grueso. Por eso es que las diarreas son acuosas, a veces están acompañadas de moco y sangre. ¿Por qué? Porque estas bacterias liberan toxinas que van a provocar destrucción del tejido, ¿no? Del epitelio del intestino. Y si logran ingresar, esta es otra característica de estas bacterias, es que son intracelulares. Ellas necesitan ingresar dentro de la célula para poderse multiplicar en base a los elementos que encuentren dentro de las células epiteliales o dentro de los macrófagos. ¿De acuerdo? Y a veces en algunos pacientes, cuando su sistema inmunológico está deprimido, porque está enfermo, porque recibe tratamiento inmunosupresor, en el caso de VIH, por ejemplo, está con sus defensas muy bajas, estas bacterias pueden diseminarse también, en provocar una bacteriemia primaria y otra secundaria y provocar complicaciones como es una septicemia, abscesos en otros órganos. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, una vez que la bacteria, gran cantidad de gas que ha ingresado al intestino y ha logrado atravesar todas las barreras de defensa de nuestro cuerpo, entonces van a producir lo primero, dolor, ¿no? Dolor abdominal, tipo espasmódico, tipo retóxico. Cuando hay dolor, ¿qué significa? Que el intestino se está aumentando el peristaltismo para poder evacuar y eso provoca dolor. Y como hay mayor producción de moco y hay también producción de líquido, extravasación de líquidos y electrolitos hacia el lumen del intestino, va a provocar que en una fase inicial es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces va a haber diarrea, no siempre puede estar acompañada de moco y sangre, depende, todo depende de eso. Depende del centro del estado inmunológico del paciente. Si es un paciente desnutrido, obviamente va a tener diarrea con moco y sangre mal. Peor si no se alimenta, peor si no toma yogur, o no cuenta con una muy buena cantidad de probióticos. Su microbiota por ahí es desnutrida igual, se dan cuenta, entonces todo depende. Pero en general puede haber dolor abdominal, hay diarrea, acuosa, moco, sangre, puede haber fiebre, puede haber dolor de cabeza, puede haber náuseas, vómitos. Y si hay diarrea, vómitos, ¿qué va a aparecer? La deshidratación. Si hay deshidratación, el paciente va a estar débil, agotado, ¿verdad? A veces también puede acompañarse con dolor de cabeza. ¿Ya? El periodo de incubación, en el caso de la salmonela infecta, antes de empezar a manifestarse clínicamente, es de 5 a 6 horas hasta 2 a 3 días. Recuerden que el periodo de incubación es el tiempo que requiere la bacteria para poderse multiplicar. Y cuando son millones, empiezan a producir síntomas, ¿verdad? Ya está lesionando nuestro tejido. Y nuestro cuerpo está respondiendo a esa invasión con una respuesta inflamatoria. Entonces, hay personas a veces que se estresan demasiado. Una cosa insignificante les pasa y se estresan, como en el caso
todos nos hemos estresado. Y el cuerpo también reacciona muy exageradamente Ujú. a un proceso inflamatorio exagerado. Y entonces de eso también depende el desencadenamiento de los signos y síntomas en este cuadro de salmonelosis. ¿Ya? Siguiente. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Primero, obviamente, para hacer un diagnóstico, la clínica es muy importante, la epidemiología también. Ya les había dicho que el 70% de las enfermedades infecciosas transmitidas por los alimentos es causada por la salmonella enterica. Eso es un dato epidemiológico que a nosotros nos va a servir como guía para sospechar de una salmonelosis. Es una salmonelosis intestinal, ¿ya? Que no es lo mismo que fiebre tifoidea, por si acaso. Entonces, se puede realizar para detectar para el microorganismo un coprocultivo. ¿Por qué? Porque la infección está en la mucosa intestinal. ¿Ah? También se puede solicitar un moco fecal al paciente. Si yo le pido moco fecal, ¿qué me va a reportar el laboratorio? Si hay presencia de neutrófilos, ¿verdad? Si hay presencia de sangre, si hay presencia de linfocitos, ¿se dan cuenta? Entonces, si me dice que hay, me informan que hay presencia de muchos neutrófilos, lo normal, ¿qué cantidad de neutrófilos deberíamos tener? Se supone que los neutrófilos es una variedad de glóbulos blancos, que son los primeros soldados que salen a combatir al enemigo, ¿verdad? Lo normal es de 55 a 65 en sangre, ¿no? Entonces, si existe mayor reporte, eso significa que hay un desvío a la izquierda, y eso por lo tanto nos está indicando de manera indirecta que se trata de una infección bacteriana. En cambio, si hay parásitos, por ejemplo, vamos a ver en diagnóstico diferencial, hay parásitos que también provocan diarrea acuosa, a veces con un poco de moco y a veces con un poco de sangre. ¿Qué parásito? ¿Qué parásito? ¿Están llevando parasitología? Esta me va clorolítica. Hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, si yo le pido moco fecal, si es parásito, los neutrófilos van a estar normales, en cambio los eosinófilos van a estar altos. Cuando hay parásitos, los eosinófilos están elevados, ¿no? Después, dependiendo, ¿no? Si hay complicaciones y la infección no solamente está en el intestino, está en otros lugares, entonces depende de dónde esté la infección para solicitar el tipo de laboratorio. Pero también podemos pedir algunas pruebas serológicas. Por ejemplo, comúnmente se pide la prueba de Vidal-Félix, que sirve, que es una prueba serológica, sirve para identificar si se trata de una salmonela típica o paratípica. Pero la salmonela que estamos estudiando ahora se llama salmonela no típica, es la salmonela entérica, llamada comúnmente salmonelosis, porque la fiebre tifoidea, ¿qué ocasiona? Fiebre entérica o fiebre tifoidea, ¿verdad? Entonces puedo pedir la prueba de Vidal, que es una prueba serológica que permite determinar la presencia de anticuerpos. Hemos dicho que hay anticuerpos o, digo, el antígeno O, y después de este antígeno O aparece el anticuerpo. Si la titulación es superior a 160, mejor si es mayor a 320, si sospechamos de que esto no es una salmonelosis, sino es una fiebre tifoidea, ¿verdad? Eso sirve para. Pero hay que tomar en cuenta que esta prueba de Vidal-Félix también puede provocarnos falsos positivos y falsos negativos. En caso de parásitos, ahorita les vamos a hablar. También se puede pedir ELISA, pero ELISA para salmonela entérica vas a tener que pedir, porque hay ELISA para VIH, hay ELISA para Chagas, ¿no? Hay ELISA nombre y apellido, se pone para solicitar laboratorio. Se puede pedir también una aglutinación en el tubo o una aglutinación en el uretro también, ¿ya? Siguiente. Pero la parte clínica es fundamental. Cuando hacemos diagnóstico, también
también es muy importante solicitar algunos otros exámenes de laboratorio. Biometría. El hemograma general nos va a dar una idea indirecta de qué está sucediendo con nuestros glóbulos blancos. Si está elevado los neutrófilos, se trata de una infección bacteriana, neutrófilos. Si están los eosinófilos más altos de lo habitual, si los linfocitos están elevados y los neutrófilos bajos, probablemente se trata de una infección viral. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay armas con las que se puede detectar de manera indirecta si se trata de una infección bacteriana, viral, parasitaria o hongo. ¿De acuerdo? Entonces, la característica en la fiebre tifoidea, por ejemplo, que produce una leucopenia. Hay disminución más bien de los glóbulos blancos en general, porque se han cansado de luchar por el periodo de incubación es un poco más largo. Entonces hay una disminución por debajo de 5.000, 4.000, ¿no? Y puede haber también una disminución de las plaquetas, eso se ve en el caso de la fiebre tifoidea. Y la prueba de Vidal no podemos pedir en cualquier momento de la enfermedad, no se pedirá, generalmente se puede pedir a partir de la segunda semana. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha recién el cuerpo va a generar anticuerpos. ¿No? ¿Qué va a hacer? Si le pido, si me dice, por ejemplo, doctora, hoy día tengo una paciente a consulta y me dice, doctora, tengo todos estos síntomas que estamos mencionando, y empezó hace 3 días. ¿Le puedo pedir prueba de vida? No, porque el cuerpo no ha tenido todavía el tiempo suficiente como para elaborar anticuerpos. Primero, ahorita está atacando la primera pancera de nuestro organismo. Son los glóbulos blancos. ¿Ah? Ya, bien. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y esto es muy importante, hacer diagnóstico diferencial. Cuando tenga un paciente con diarrea, lo primero que tienen que preguntarse es de práctica, preguntarse si la diarrea será bacteriana, será viral, será parasitaria, o será por hongo, o será una diarrea no infecciosa. Entonces la primera pregunta es, ¿la diarrea que tiene este paciente será infecciosa o no infecciosa? ¿Qué es lo que me hace sospechar si es infeccioso o no? El signo. La fiebre. La fiebre. Si tiene fiebre o febrícula, algo no, esto no es una diarrea infecciosa. Porque hay una gente que está produciendo infección. Pero si tiene una diarrea porque ha comido mucha agua o ha tomado leche con jugo de naranja y le dio diarrea, es una diarrea no infecciosa. Entonces, no, lo primero que tienes que hacer es diferenciar si es una diarrea infecciosa o no infecciosa. Si es infecciosa, será una bacteria, será un parásito, será un virus o un hongo, ¿verdad? Entonces hay pautas clínicas que me van a ayudar a sospechar si es una bacteria o un virus. Dependiendo también quién está enferma, qué edad tiene, cómo vive, cuáles son las condiciones. Vive en una residencia, en un internado, o el muchacho es en el cuartel, en el premilitar, o es una persona de la tercera edad que vive en un pediátrico, porque ahí hay comedores. Como atienden a muchas personas, los hábitos de higiene no son deseables. Entonces puede haber ahí un factor de riesgo para esta salmonela, ¿verdad? Y estamos diciendo que el 70% de las diarreas transmitidas por alimentos es causada por esta cepa de salmonela. Entonces, eso tendremos que tomar en cuenta. Entonces, vamos a hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades diarreicas, ¿no? Parasitarias. La Giardia lambda también produce diarrea. ¿Cuál es la característica de la Giardia lambda? La diarrea. ¿Cómo es la diarrea? ¿Qué característica tienen las heces fecales? ¿Ah? Exacto, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Cristian, muy bien, Cristian. Las deposiciones son grasosas, esteatogénicas, o sea, es grasa. Entonces las heces fecales van a flotar. Entonces, por el tipo de deposición, podemos sospechar el tipo de bacteria que está causando la infección.
definitivamente es diarrea, ¿no? Entonces, hacemos diagnóstico diferencial con otras enfermedades diarreicas, parasitarias, virales, hongos. También hay que hacer diagnóstico diferencial con la salmonela tifi, causada por la salmonela tifi o por la salmonela paratif. ¿Se dan cuenta? También habrá que hacer diagnóstico diferencial con la apendicitis, porque puede provocar dolor abdominal. En los niños chiquitos también les da diarrea a veces, pero no con esa, ¿no? También se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la brucelosis, ¿verdad? ¿Quién transmite? ¿Cómo se transmite la brucelosis? Igual es una enfermedad infecciosa transmitida por los alimentos, de la leche, no pasteurizada, ¿no? Después, con la tuberculosis gastrointestinal también. En ese caso habrá que hacer un hemocultivo. Si yo estoy sospechando que mi paciente tiene tuberculosis gastrointestinal, pues no le voy a pedir un pánico o pericocultivo, pero también le pediré dependiendo cómo esté el paciente, ¿ya? Si hay un absceso hepático a mediano causado por la enfermedad hepatolítica, también produce dolor, produce fiebre. Entonces, hay algunas enfermedades que pueden presentar signos y síntomas similares. Por eso es que en medicina no hay reglas. No es que se aprendan de memoria el libro y van a esperar que su paciente venga con el libro, les va a mencionar todos sus síntomas. No existe eso. En medicina todo depende a quién le está dando la medicina, qué cosas tiene, sus hábitos de higiene. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a este cuadrito se los he puesto por dos razones. No sé si han llevado la salmonela aquí. ¿Han llevado? ¿Las históricas? ¿No? Hemos dicho que se puede pedir la prueba de viral, que es lo más frecuente que se solicita. Entonces, en el cuadro de la derecha van a ver las reacciones cruzadas, falsos positivos usando la prueba de viral. Hay que descartar que estos pacientes tengan estas otras patologías. Algunos parásitos también pueden provocar un falso positivo. Si no está tomada bien la muestra, puede provocar un falso negativo también. ¿Se dan cuenta? Y esto les he traído también porque en la prueba de viral a veces, ¿qué sucede en la consulta? Las pacientes dicen, doctora, ya, si usted ha tenido salmonelos, llevamos su tratamiento, tiene fiebre, llevamos su tratamiento. La prueba de viral salió positivo, titulación 1 mayor a 320. La paciente hace el tratamiento durante 10, 14 días y regresa a la consulta y dice, doctora, quiero que me haga otra vez laboratorio para ver si se ha muerto la bacteria o no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le hacemos caso a la paciente? No siempre. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que nuestro cuerpo ha generado frente a la invasión de esta bacteria tifoidea, de la salmonella tifi, los anticuerpos, fíjense, el anticuerpo contra el antígeno O puede durar en sangre, permanecer ese anticuerpo por 3 a 6 meses. Aunque ya hayan muerto, pero está el recuerdo. El anticuerpo antígeno H, que es flagelar, igual puede permanecer bien hasta mayor a un año. Y la anti-gay, que no es, digamos, tan significativa, lo que nos interesa es el O, el antígeno O, porque ahí nos dice que está activa la bacteria, y que puede estar de manera indefinida el anticuerpo. Entonces, no esperen que después de que haga tratamiento su paciente, su prueba de viral va a salir completamente negativa, ¿no? No hay eso. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Con ese estudio de anticuerpos, ¿se puede detectar el anticuerpo artificial que le colocamos a través de la vacuna, doctora? Claro, también puede haber una reacción cruzada, pero en este caso esa es una buena pregunta. Cuando hay la vacuna para la fiebre tifoidea,
Si a la paciente, por ejemplo, se le puso la vacuna, días después presentó diarrea, un cuadro similar al que hemos explicado, y le hacen la prueba de viral, puede salir positivo el anticuerpo, porque le hemos inyectado una bacteria muerta, generalmente son muertas las bacterias, también hay la vacuna oral para la fiebre tifoidea, puede ser viva, atenuada o muerta, que va a generar la activación del sistema inmunológico produciendo anticuerpos y puede detectarse a través de la prueba de viral. Pero entonces tendremos que correlacionar con los síntomas clínicos. Eso es fundamental, porque ¿de qué me sirve que me traigan un resultado con una titulación alta y el paciente no tiene ningún síntoma? Ahí tengo que pensar en la lista larga que decimos de falsos positivos. Tal vez preguntar si ha recibido la vacuna contra la fiebre tifoidea, luego si es extranjero, que se tiene más cuidado, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo hay que analizar, todo depende de muchas factores. El tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente que tiene todas las disminuciones? Lo primero, si tiene diarrea, si tiene vómito, el paciente está deshidratado, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hidratar. Si el paciente está consciente, está en una regular condición, le voy a dar sales de deshidratación oral. Si es un niño chiquito, bebé, le voy a decir que se quede en el centro de salud para que una enfermera le dé un suero de deshidratación oral, porque los niños y personas de la tercera edad rápido se pueden deshidratar. Tendremos que internarlos en este caso, ¿no? Porque la complicación más grave es la deshidratación grave. Se pueden morir. Peor aún si tiene algunos factores adicionales como la desnutrición, o bajo peso del niño, ¿no? La persona de tercera edad. Los extremos de la vida son los más vulnerables. Entonces, primero le voy a hidratar, dependiendo cómo esté, le daré hidratación oral o hidratación parenteral si está un poco mal. Está grave, hidratación parenteral y ligera, ¿ya? Si tiene fiebre, ¿qué le voy a dar? Obviamente un antipirético. Si le está retorciendo su intestino, ¿qué le voy a dar? Un antiespasmódico. No voy a esperar que el paciente esté chillando y me pida calmante, ¿verdad? Después, ¿qué le vamos a hablar? Si el paciente está en buenas condiciones de salud y tiene diarrea, pero sin moco ni sangre, dice que su cuerpo se está defendiendo muy bien. Solo le voy a hidratar y lo voy a mantener bajo observación y le voy a solicitar que venga a su control 24 horas después o 48 horas después para controlar la hidratación. Si veo que el paciente, en vez de mejorar, está empeorando y veo que tiene otros factores de riesgo, que sea una persona que sea portadora de la diabetes, que esté haciendo tratamiento con corticoterapia, que esté recibiendo inmunosupresor por trasplante de piel, lo que fuera. Entonces, ahí le voy a tener que dar pues antibióticos, ¿verdad? Peor aún si está con diarrea con multisangre. Porque recuerden que estamos colonizados por bacterias sapróficas, la mayoría, pero hay algunas que son oportunistas. Y viendo la ocasión de poder invadir el torrente sanguíneo que ha sido destruida por esta bacteria invasora, entonces en la sangre hay muchos nutrientes. Entonces las bacterias se enloquecen viendo tanta nutrición, tantos alimentos y empiezan a proliferarse y vuelven patógenos. Y puede haber co-infecciones. Pues en este caso voy a hacerle tratamiento, pero solo de manera responsable. No para todo diarrea van a dar por favor, no. Siempre hay que usar los antibióticos con mucha cautela, con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque se utilizan malos antibióticos. Hay pacientes que se automedican, van a la farmacia y se compran 1 o 2 corticosteroides y se sienten mejor, suspenden el tratamiento y la bacteria ya crea resistencia a ese antibiótico. Y probablemente una persona que jamás ha tomado antibióticos se infecte con esta bacteria ya resistente al antibiótico que se ha usado con esta persona.
Entonces estamos generando un gran problema, un problema mundial. Va a llegar un momento que igual no se puede utilizar, porque hay bacterias multiprobo resistentes, en el caso de la tuberculosis. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo combatir? Por eso se debe usar siempre con muchas responsabilidades. Siempre evaluando los pros y los contras, ¿no? Entonces, lo más importante es la terapia. Y habrá que, la parte de educación es fundamental en el tratamiento, porque los médicos no solamente estamos para dar medicamentos, sino para educar a nuestra población. ¿Qué tenemos que evitar? Que la forma de contagio de esta enfermedad ha sido por comer alimentos con poca higiene o mal cocidos. O también les decía, hay contaminación cruzada. Imagínense que hay una señora que está preparando su comida con carne de pollo, está usando un cuchillo, quiere hacer un asado de pollo con su ensalada de lechuga, y está usando el mismo cuchillo, está cortando la carne de pollo muy bien lavada, ese cuchillo sin lavar está cortando la lechuga. Entonces, al usar ese cuchillo que ha cortado el pollo, que aparentemente está contaminado con estas bacterias, va a contaminar también la lechuga y va a poner más bacterias en más horas. Por lo tanto, existe más riesgo de infección. Entonces, la indicación que se le dará será pues de lavado de manos, recorte de las uñas una vez por semana, se está cocinando con una bolita en el pelo, con una cocina con el pelo suelto, ¿no? Si quiere ingerir alimentos crudos, con las verduras y las frutas, tiene que lavarlas muy bien. El agua hay que potabilizar, nuestra agua está contaminada con microorganismos, alimentos de especies igual, por varios aspectos, por falta de agua. Generalmente el tratamiento es más medidas generales, ¿no? Con excepción de algunas personas que tienen un sistema inmunológico deprimido o deficiente por algunas otras razones. Entonces, en ese caso se considera el antibiótico de primera elección, realmente se puede utilizar es el protonazosol, ¿no? El famoso protonazosol, que está constituido por el trimetoprim más sulfametosol, ¿no? Si es un niño hay que calcularse el kilogramo peso. Si está embarazada, no se puede dar, se dará y si es que lo necesita, si no, no. Ya, solo son alternativas. ¿Qué más? Y obviamente, en el caso de la fiebre tifoidea, por ejemplo, se ha asociado mucho, dice que es más frecuente en las personas que tienen cálculos en la vesícula biliar, porque han destruido los cálculos, han hecho estudios y se ha encontrado la bacteria dentro de estos cálculos, dentro de la bilis. Entonces, personas que son portadores de cálculos, mejor es superarlos. Porque les cuento sus reservorios donde viven, se acantonan estas bacterias, especialmente la fiebre tifoidea y la paratitis, es la vesícula biliar. Entonces, hay que ver muchos aspectos, no solamente hay que educarse en los síntomas. Siguiente, ¿cuáles serán las medidas de prevención? Siguiente, prevención y control. Si hay vacuna contra la fiebre tifoidea, pues habrá que usar, ¿verdad? Los muchachos que van a ir al pre-militar, los familiares que van a mandar a sus hijos calientes, habrá que tomar estas medidas igual, las medidas higienodietéticas son muy importantes también, ¿verdad? La educación es la base fundamental de la prevención en medicina. Después, ¿qué más se podría hacer? Si tienen carne de pollo o de res, hay que lavarlas muy bien, guardarlas en el refrigerador, aunque hemos visto que aunque se congelen, sigue viva la bacteria, pero cuando estén haciendo cocer, pues háganlo cocer muy bien, no hasta que esté carbón tampoco, ¿no? Es lo suficientemente cocido por más tiempo. Después, si van a consumir frutas y verduras,
desinfectar. Se puede desinfectar la mesa donde están cortando la carne del pollo, o donde están manipulando los huevos, hay que lavarse muy bien las manos, desinfectar con hipoclorito de sodio al 0,1 Las superficies donde han manipulado las aves, digo, las carnes de aves y de ganado también. Otra medida preventiva, ¿cuál sería? Después, tener basureros con tapa, porque las moscas también se constituyen pues en vectores, ¿verdad? No solamente de estas bacterias, de otros parásitos también, ¿verdad? ¿Qué más? Y otro control. En las personas, por ejemplo, que dispensan comida, venden comida, venden carne, hay que realizar ese control sanitario periódico. Es una forma de prevenir. Hay que solicitar su carnet de vacunación, hay que ir a hacer una inspección, revisión de cómo están manipulando, si se están lavando las manos, si cuenta con una pila. También hay que verificar esto. Hay personas que van con sus bebés chiquitos a vender comida, no les van a cobrar, ¿por qué? Porque el bebé chiquito se hace pis, caquita, y ¿qué va a hacer la mamá? Le va a limpiar. Como no tiene agua y está en la calle, se va a limpiar nomás con un trapito, con esa mano nos va a vender el huevo municipal. Vamos a ingerir más inóculos de bacterias, parásitos, que a veces podemos estar infestadas e infectadas con bacterias o con parásitos. Recuerden siempre las elecciones a veces no se seleccionan solo una ambiente patógeno, pueden ser varios de diferentes variedades. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta? La siguiente diapositiva, ¿no? Yo les voy a dejar. En cuanto a la epidemiología, fíjense, esto ha sido publicado en el año 2000.